los compresores alternativos, turbinas, generadores, motores, bombas y otros equipos críticos de recorrido. ITW Philadelphia Resins considera que el diseño propio de la fundación para asegurar el mantenimiento de la alineación es una parte integral del sistema maquinado del diseño de la máquina, donde estas dos no pueden y no deben ser separadas. Históricamente, una máquina alineada críticamente lo era por inyección de lechadas sobre toda la bancada sobre el bloque de hormigón, empleando primero lechadas de cemento y después lechadas epoxídicas. Se observó que en el caso de lechadas de cemento, los contaminadores de aceite y productos químicos podían migrar y en realidad migraron a lo largo del bloque de hormigón, causando una deterioración importante del bloque. En la mitad de los años 50, la lechada epoxídica sustituyó la lechada de cemento, ya que era impermeable al aceite y muchos productos químicos y tenía un tiempo de curación mucho más corto. Sin embargo, el crecimiento térmico del equipo causaba la descomposición del cabezal epoxídico, por ello abriendo una senda para la contaminación de aceite y productos químicos. Además, este diseño, empleando cualquiera de las lechadas aquí arriba, atrapó las cantidades excesivas de calor bajo la máquina y dentro del bloque de hormigón, lo que causó la deformación térmica del árbol cigüeñal. Se observó que cuando se levantaba la máquina sobre bloques epoxídicos, el aire circulaba bajo el motor, reduciendo las temperaturas no solamente dentro de la máquina, pero también en la fundación de hormigón subyacente. Ya que los bloques epoxídicos pueden desplazarse con la expansión térmica, no hay descomposición ninguna en el cabezal de la lechada, por ello eliminando toda senda para la contaminación del bloque de hormigón por el aceite y los productos químicos. Este diseño reduce enormemente el riesgo de ruptura de árboles cigüeñales y el costo del mantenimiento del cojinete. Para lograr este concepto maquinado, se debe gozar de una fundación de base sólida. La fundación de hormigón debe estar limpia y seca, sin contaminación de aceite y sin grietas. Todos los tornillos de anclaje deben ser aislados de manera que los tornillos puedan ser alargados. La única manera de lograr una tensión adecuada de los tornillos es permitiendo el alargamiento de por lo menos 12 diámetros del tornillo. Como lo demuestra el dibujo, los tornillos que están limitados no permiten ningún alargamiento y presentarán continuamente un problema para mantener la tensión. Cuando se colocan los tornillos, se debe instalar un collar sobre la lechada de manera que si los tornillos se rompen en el futuro, la pieza rota pueda ser fácilmente retirada y se pueda insertar un nuevo perno. Por ello, eliminando la necesidad de cortar la fundación para reemplazar los tornillos de anclaje rotos. Se debe tratar de emplear la cantidad más fina de material de aislamiento alrededor de los tornillos de anclaje, al mismo tiempo que se debe dejar bastante espacio para el alargamiento de los tornillos, aproximadamente 0.32 centímetros. Esto es importante ya que los bloques epoxídicos están ubicados principalmente sobre un ángulo de 45 grados desde el centro del tornillo. Es evidente que cuando más espeso el material de aislamiento, hay menos área de soporte de peso sobre los bloques y consecuentemente hay menos área disponible para mantener eficientemente la máquina hacia abajo y mantener una precisa alineación permanente. Es importante emplear moldes sólidos a prueba de goteo cuando se vierte la lechada epoxídica. Como las lechadas epoxídicas son pesadas, estos moldes deben ser acodalados verticalmente y horizontalmente. Todas las partes de los moldes que entrarán en contacto con la lechada epoxídica deben ser enceradas con por lo menos 2 capas de pasta de cera de buena calidad. No se debe utilizar ceras líquidas bajo cualquier circunstancia. Además, todo el interior de las esquinas de 90 grados deben ser achaflanadas empleando moldeados de madera de tablas de chaflanes clavados sobre los moldes. El empleo de tablas de chaflanes ayuda a eliminar el esfuerzo sobre la lechada epoxídica y también es un factor para la eliminación de esquinas agudas que pueden causar cortes del personal que puede caer contra ellas por accidente. Debido al hecho que el coeficiente de expansión de barras de refuerzo de acero es mucho más bajo que las lechadas epoxídicas, se recomienda que no se deje en el área de vertimiento de la lechada ninguna barra de refuerzo, conocida como rebar horizontal. La rebar horizontal es necesaria en el hormigón para proporcionar un esfuerzo adicional, pero ya que las lechadas epoxídicas son mucho más fuertes que el hormigón, la rebar constituye en realidad una desventaja cuando se emplea con lechadas epoxídicas. La rebar horizontal puede causar una descomposición seria de las lechadas epoxídicas debido a la diferencia entre los coeficientes de expansión térmica de los dos materiales.
Se recomienda la rebar vertical alrededor del perímetro del bloque de hormigón porque ayuda a contrarrestar el fenómeno de rotación de las lechadas epoxídicas durante su curación. Para igualar la expansión y contracción y proteger el bloque de hormigón contra la contaminación de aceite y productos químicos, se emplea Philiband 7C para anclar el material de junta de expansión al bloque de hormigón. Entonces, se mezcla arena angulosa limpia de 20 mallas con el Philiband 7C para obtener un mortero sin asentamiento que ayudará a soportar el material de junta de expansión, Styrofoam o Redwood, que se utiliza más a menudo. El acondicionamiento previo de la temperatura es de suma importancia en el empleo de lechadas epoxídicas. Por ello se entiende que se debe almacenar el material de manera que no absorba temperaturas ambientales elevadas en verano o temperaturas ambientales frías en invierno. El epoxi debe ser mantenido bajo 22.2 grados Celsius a través del almacenaje interior y ventilación en verano o almacenaje interior con calor artificial en invierno. Si no se cumple esto, el esfuerzo excesivo se fundirá en la lechada epoxídica causando dificultades de descomposición en el futuro. Además de un acondicionamiento previo adecuado de los materiales de lechada, se debe tener en cuenta de la temperatura de las superficies de hormigón que recibirán la lechada. Si el bloque de hormigón absorbe grandes cantidades de calor, o si se expone en invierno a temperaturas extremadamente frías, menores a 12.7 grados Celsius, esto producirá esfuerzos excesivos en el cabezal curado de lechada, causando una posible descomposición en el futuro. Se debe almacenar la lechada epoxídica bajo aproximadamente 22.2 grados Celsius durante 24 horas antes de su empleo. Cuando se elige una lechada epoxídica que tendrá una superficie de contacto con la fundación de hormigón, se debe tratar de elegir una lechada con un coeficiente de expansión térmica bajo tal como el Shock Fast Red. Con referencia al gráfico, se puede observar que el hormigón tiene un coeficiente de expansión térmica de 5.9 multiplicado por 10 a la potencia menos 6, centímetro por grado Celsius. Mientras que el Shock Fast Red tiene el coeficiente térmico más bajo de las lechadas epoxídicas actuales con 11.2, este sigue siendo más elevado que el hormigón. Hay que notar que las otras lechadas epoxídicas en el mercado tienen un coeficiente mucho más elevado, alcanzando hasta el 28. Esto significa que es mucho más difícil controlar la expansión y contracción térmica de la lechada epoxídica cuando los valores de los coeficientes de expansión térmica aumentan. Debido al hecho de que el Shock Fast Red tiene una reacción exotérmica tan baja a la temperatura y un coeficiente bajo de expansión térmica, este puede ser vertido en exceso de 45.72 centímetros a intervalos de 106.68 centímetros. Con la mayoría de las otras lechadas epoxídicas se debe reducir considerablemente el espesor de la colada y el intervalo de las juntas de expansión debe también ser reducido de manera importante. Se proporciona el Shock Fast Red como una unidad de 3 componentes, que consiste de un bote de endurecedor de 3.78 litros, un bote rellenado de resina floja de 11.34 litros y 4 sacos de agregado de 20.70 kilogramos, lo que proporcionará un esfuerzo de compresión de 843.68 kilogramos por centímetro cuadrado. Se cuela endurecedor dentro del bote rellenado de resina floja y se mezcla a 250 revoluciones por minuto durante 3,5 a 4 minutos con una paleta de talla media de Jiffy Mixer y después se vierte dentro de un mezclador de mortero o dentro de una carretilla en el caso de pequeñas coladas y se añaden los 4 sacos de agregado y se mezclan hasta que se obtenga una mezcla escurrible. Esto tomará típicamente entre 3 y 5 minutos bajo 21.1 grados Celsius. Ahora el Shock Fast Red está listo para ser vertido dentro de una carretilla y después dentro de cada molde a intervalos de 106.68 centímetros hasta que se obtenga el espesor necesitado, hasta 45.72 centímetros de profundidad como máximo. Debido a su peso, se debe tratar de verter el Shock Fast Red de manera equitativa en ambas partes de las juntas de expansión Styrofoam para prevenir que los moldes se derramen. Una vez colado el Shock Fast Red, se puede limpiar fácilmente las herramientas y el equipo con agua. Una vez que el Shock Fast Red se ha curado hasta un estado donde el material puede aguantar moderadamente una fuerte presión digital pero sigue siendo pegajoso, se puede mezclar y verter el Shock Fast Blue.
Se emplea el Shock Fast Blue como cabezal con gran esfuerzo de compresión en lugar del Shock Fast Red o como simple vertimiento en el caso de una nueva construcción de bloque de hormigón. El Shock Fast Blue tiene un esfuerzo de compresión de 1335.7 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que es más que necesario para soportar las cargas más pesadas del equipo. El material también tiene un acabado muy liso que proporciona una superficie ideal para verter los bloques epoxídicos. Esta superficie lisa permite el crecimiento y movimiento térmico de los bloques epoxídicos cuando se arranca el equipo. Para asegurar esfuerzos de lechada máximos es imprescindible seguir los procesos adecuados de mezcla. Se proporciona el Shock Fast Blue como mezcla de dos componentes que consisten en una resina que incluye la adición de agregado y un bote separado de endurecedor. Se añade el endurecedor a la mezcla de resina agregado y se mezcla generalmente en un cold mixer durante 4 a 5 minutos. Si no hay ningún cold mixer disponible, se puede emplear una paleta grande de Jiffy Mixer con una velocidad de mezcla de 200 a 250 revoluciones por minuto. Cuando se vierte el Shock Fast Blue sobre el Shock Fast Red, se obtiene una cohesión química más que mecánica, por ello reduciendo el riesgo de deslaminación entre los dos materiales. Si la superficie del Shock Fast Red se vuelve dura antes de verter el Shock Fast Blue sobre ella, se debe desgastar mecánicamente la superficie del Shock Fast Red para asegurar una buena cohesión mecánica del Shock Fast Blue. Esto puede ser logrado a través del soplo de arena o con cinceladores, por ejemplo. Ya que es fundamental mantener una alineación precisa, hemos desarrollado el bloque de resina epoxídica como remedio para el objeto sobredicho. El Shock Fast Black es mucho más eficaz para mantener la alineación del equipo con inyección de lechada sobre toda la bancada o bloques de acero, ya que proporciona un esfuerzo lateral de resistencia más importante que el acero o hierro fundido contra el epoxi. El acero tiene un coeficiente de fricción de 0.15, mientras que el Shock Fast Black tiene un coeficiente de fricción de 0.7, el cual, en combinación con el peso muerto del motor más la tensión de los tornillos, proporciona un esfuerzo de anclaje mucho más superior que cualquier otro método. Como se vierte el Shock Fast Black sobre el sitio, este presenta una superficie de contacto máxima, casi de 100%, con la parte inferior de las bancasas del equipo, que es mucho mejor a la de los bloques de acero. Se vierte el Shock Fast Black con un espesor mínimo de 5.08 centímetros, con una anchura de colada en exceso de 1.91 centímetros y una altura de colada de exceso de 1.91 centímetros. Esta colada en exceso es muy importante para asegurar que se logre la máxima superficie de contacto con la bancasa. Se puede lograr esto porque la colada en exceso opera como reserva de líquido, proporcionando un cabezal hidráulico durante el proceso de curación, por ello manteniendo la presión sobre la parte inferior de la bancasa hasta que se termine la curación. Una vez que el Shock Fast Blue se ha curado, se colocan los moldes de caucho de espuma bajo el equipo, junto con tiras de estancamiento de hierro angular de acero, como preparación para la colada de los bloques de Shock Fast Black. El tamaño de los bloques depende del peso muerto del equipo y de la tensión de los tornillos de anclaje. Todos los bloques epoxídicos han sido diseñados para aguantar una carga estándar de 35.15 kilogramos por centímetro cuadrado. Se proporciona el Shock Fast Black como mezcla de dos componentes que consisten de resina y un bote separado de endurecedor que tiene un esfuerzo de compresión de 1216.19 kilogramos por centímetro cuadrado. Se debe verter el endurecedor sobre la resina y se debe mezclar entre 3,5 y 4 minutos, entre 200 y 250 revoluciones por minuto, empleando una paleta de talla media de Jiffy Mixer. La colada de bloques epoxídicos desde un punto de los moldes debe ser cumplida cuidadosamente para asegurar que el aire sale de la parte inferior de la bancasa de la máquina. Además, el caucho de espuma especial es un material de célula abierta que permite la circulación de aire y gases durante el proceso de curación. Una vez que el Shock Fast Black se ha curado, se retiran las tiras de estancamiento de hierro angular y se muele la colada en exceso, ya que ha cumplido con su función de cabezal hidráulico durante el proceso de curación. Una vez que los bloques se han curado, se retiran las tuercas y se torsionan los tornillos de anclaje hasta las especificaciones previstas. Una vez que se cuela toda la lechada, se cuela el Fili-Bond 7C líquido dentro de un canal de 2.54 centímetros de ancho y 1.27 centímetros de profundidad sobre la parte superior del material de junta de expansión para acabar de sellar la junta de expansión.
Consecuentemente, si existe una grieta sobre la junta de expansión por cualquier motivo, el bloque de hormigón seguirá protegido contra la contaminación de aceite o productos químicos por la mezcla de arena de Philiband 7C en la parte baja de la colada de lechada. Como el Philiband 7C tiene un factor de alargamiento de 200% a 17.7 bajo 0 grados Celsius, hay un factor de expansión más que suficiente para compensar el crecimiento térmico. A este punto, el trabajo de inyección de lechada está acabado y la máquina está soportada por bloques epoxídicos que proporcionan una amplia corriente de aire para reducir la deformación térmica y también un coeficiente de fricción elevado entre el bloque epoxídico y la bancasa del equipo que permite un esfuerzo máximo de resistencia lateral de la máquina y una alineación precisa permanente.